Buenas noches, comunidad. La historia que les voy a contar hoy me pasó hace 15 años y me hizo cambiar mi perspectiva sobre la vida y sobre las leyendas que siempre escuché en el pueblo donde nací, crecí y chambé toda mi vida. Me llamo Andrés Luis. En aquel entonces tenía 30 años y era el dueño de una tiendita de telas en el corazón del pueblo. Hoy, todavía jalo ahí, pero como ya estoy más ruco y un poco cansado, le pasé la administración a mi hijo mayor, Hugo. Aquí en nuestro pueblo todo siempre ha sido tranquilo, y el tiempo parece correr de manera diferente. Vivo rodeado por lo colorido de los zarapes, las rendas de Oaxaca y los algodones bordados a mano que vendo a las costureras y amas de casa. Mi jefe solía decir que el tiempo es el bien más valioso que tenemos, y tal vez por eso siempre he sido un obsesionado con él. Todos los días, mi rutina era la misma: abrir la tienda al amanecer, atender a los clientes, muchos de los cuales conocía desde morrito, y cerrarla exactamente a las 9 de la noche. Ni antes ni después. Hay quien piensa que es raro este apego a la puntualidad, pero para mí era una forma de mantener las cosas bajo control. Y me gustaba dejar la tienda abierta hasta más tarde, principalmente para atender a esos clientes que chambeaban hasta que se metía el sol, y en la noche, sabiendo que estaba abierto, se echaban una carrerita para comprar lo que necesitaban. Era una costumbre. Nuestro pueblo, aunque chico, era uno de los más bonitos de la región. Calles empedradas bordeadas por casas coloniales de paredes coloridas y balcones adornados con bugambilias. En el centro, la plaza con su fuente de cantera y el mercado, donde los vendedores ofrecían tamales, pan dulce y frutas frescas a quien pasara. Y por supuesto, estaba la iglesia de San Miguel, con su torre imponente y el gran reloj que dominaba la plaza. Decían los más viejos que aquel reloj solo funcionaba porque, en vida, don Ezequiel, el antiguo relojero del pueblo, lo ajustaba religiosamente. Pero don Ezequiel ya no estaba entre nosotros. Había muerto hace muchos años, atropellado por una carreta durante las fiestas de San Miguel. Su muerte fue brutal, especialmente para un hombre que dedicó su vida a arreglar el tiempo, ajustando el reloj de la iglesia y todos los relojes del pueblo, pero acabó vencido por él al final. Los ancianos del pueblo dicen que su alma nunca se conformó por haber muerto en la fiesta de San Miguel. Él adoraba esa fiesta y cuidar el reloj de la iglesia era prácticamente una obsesión para él, que era un hombre muy devoto. Durante décadas, la gente juró haberlo visto después de muerto. Una sombra cargando un reloj de bolsillo, vagando por las calles, y también decían verlo en su antigua tienda, parado en un rincón, observando al hijo que se quedó en su lugar, cuidando el trabajo después de su muerte. Pero, con el tiempo, la gente fue dejando de decir que lo veían, como si su espíritu finalmente se hubiera conformado con la muerte y dejado de aparecer. Entonces, todo eso quedó en el pasado. La historia de don Ezequiel se volvió leyenda, contada solo para asustar a los chamacos antes de dormir, o al menos, eso creía yo. La noche en que todo comenzó, cerré la tienda como siempre, doblando cuidadosamente las telas y apagando las luces. El aire estaba cargado con el olor a tierra mojada, señal de que pronto llovería. Pasé por la plaza, y fue entonces cuando lo vi. La silueta de un hombre parado bajo la luz temblorosa de un poste. Vestía un saco anticuado, y en sus manos algo brillaba con la luz débil. No se movió cuando pasé, solo se quedó ahí, inmóvil. Sentí un escalofrío en la espalda, pero lo ignoré. Debía ser algún viajero o uno de los pocos vecinos que les gustaba andar de noche. Aún así, aceleré el paso. Cuando llegué a casa, escuché un sonido extraño, tic-tac, y no paraba. Me quedé escuchando, no había duda. Era un reloj. Fruncí el ceño. Yo no tenía relojes en casa.
A pesar de ser un hombre que se esfuerza por ser puntual y siempre está checando la hora. Yo usaba el celular para ver la hora. Me parecía más práctico, pues el aparato siempre estaba conmigo, incluso cuando andaba en la calle resolviendo compromisos. Pero el sonido de tic-tac típico de un reloj analógico estaba ahí, nítido. Miré a los lados buscando. Quién sabe si mi esposa había comprado un reloj y yo no sabía. Pero no había nada. Entonces me di cuenta, de alguna forma, parecía venir de dentro de mi propio pecho. Cuando me percaté de esto, de repente el sonido se detuvo. Silencio total. A la mañana siguiente, el sonido aún martilleaba en mi cabeza. Tic-tac, como un eco persistente, como si se hubiera impregnado en mí. Pero la luz del día disipaba cualquier miedo de la noche anterior. Mi esposa, Ana Rosa, ya estaba de pie, preparando el café. El olor del café de olla, endulzado con piloncillo y canela, se mezclaba con el aroma de las tortillas calientes sobre el comal. Nuestra casa era sencilla, pero acogedora. Paredes encaladas, un patio donde Hugo, en ese entonces nuestro único hijo, de 12 años, jugaba antes de ir a la escuela, y una mesa siempre llena de comida y plática. Una vida modesta, pero feliz. ¿No dormiste bien?, Ana Rosa preguntó, sirviéndome café. Fue una noche rara, murmuré, mirando hacia el patio, donde el sol comenzaba a iluminar las bugambilias colgadas en las paredes. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Yo no quería preocuparla con una tontería. Al final, ¿qué era un hombre parado en la plaza? Tal vez solo era un viajero o alguien esperando algo. Pero el sonido... tic-tac. Sacudí la cabeza y terminé el café. Era día de mercado, y mi tienda se ponía más movida. La gente venía a comprar telas para vestidos, camisas y manteles. Las señoras pasaban para encargar bordados para el Día de Muertos que se acercaba. El pueblo era así, ciclos que se repetían, tiempo marcado por los santos, por las fiestas y por las estaciones. Pero a medida que avanzaba el día, la sensación de que algo andaba mal no me abandonaba. Con cada cliente que entraba, sentía como si alguien estuviera parado en la puerta, observando. Una presencia invisible, pero real. Y entonces sucedió. Mientras atendía a una señora que escogía telas floreadas, miré de reojo hacia el vidrio del aparador y lo vi. A través del reflejo, afuera, al otro lado de la calle, el hombre de ropa antigua me observaba. Mis dedos apretaron la tela involuntariamente. El corazón se me aceleró. El sudor frío me escurrió por la nuca. Parpadeé, y ya no estaba ahí. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Tal vez estaba cansado. Tal vez estaba imaginando cosas. Pero algo me decía que no. En los días siguientes, la presencia del extraño se volvió una constante. Lo veía a lo lejos, siempre inmóvil, siempre observando. A veces en la plaza, a veces en la esquina de mi tienda. Nunca se acercaba, nunca hablaba. Pero estaba ahí. Y lo peor, sentía su presencia incluso cuando no lo veía. El sonido del reloj me acompañaba a todas partes. Tic-tac, débil, pero insistente. Dentro de la tienda, en casa, incluso mientras dormía. Comencé a despertar a medianoche con la sensación de que algo o alguien estaba parado al lado de la cama, en la oscuridad. Ana Rosa notó mi inquietud. ¿Qué está pasando, Andrés? Andas distraído, pálido. Hasta Hugo se dio cuenta. Ella no supo qué decir cuando le expliqué sobre el hombre y el sonido que parecía perseguirme. Tal vez solo sea tu cabeza. Siempre has sido nervioso con los horarios, relojes, tal vez estés cansado, tal vez. Pero entonces, aquella noche, sucedió algo que me hizo estar seguro de que no era imaginación. Ya estaba acostado cuando lo escuché. Pasos, suaves, lentos, pero nítidos, viniendo de afuera, como si alguien estuviera caminando en el patio. Contuve la respiración.
Ana Rosa dormía profundamente a mi lado, y Hugo también ya estaba en su cuarto. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y fui hasta la ventana. La luna iluminaba el patio, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes. El aire estaba quieto, sin viento. Pero entonces, en el rincón más oscuro, ahí estaba. El hombre de ropa antigua sostenía algo en la mano, un pequeño objeto metálico que reflejaba el brillo de la luna, un reloj de bolsillo, y antes de que pudiera reaccionar, levantó el rostro. Fue solo entonces que lo vi. Sus ojos estaban vacíos, negros como el fondo de un pozo sin fin. El reloj tintineó en su mano y dio un paso en mi dirección. Un escalofrío recorrió mi espalda. Venía hacia mí. Mi mano temblaba mientras sostenía la cortina. Quería alejarme, quería correr al cuarto y despertar a Ana Rosa, pero no pude moverme. Mi cuerpo estaba rígido, como si alguna fuerza invisible me mantuviera ahí, obligándome a encarar lo imposible. El hombre, o lo que fuera, siguió caminando lentamente. Su ropa antigua estaba polvorienta y desgastada, como si hubiera sido enterrada con él. Su rostro era flaco, la piel demasiado pálida, y sus ojos, vacíos, negros, sin alma. El reloj de bolsillo en su mano tintineaba levemente con cada paso. Tic-tac, tic-tac. El sonido era insoportable. Estaba dentro de mi cabeza, latiendo junto a mi propio corazón. Solo entonces me di cuenta de un detalle aterrador. No pisaba el suelo. El espectro se deslizaba sobre la tierra seca del patio, como si estuviera suspendido en el aire, y ahora ya estaba lo suficientemente cerca para que viera los pequeños detalles del reloj que sostenía. Era antiguo, de plata, con un cristal agrietado y manecillas detenidas a las 9 en punto. Mis piernas finalmente respondieron. Di un paso hacia atrás, jadeando, y en ese preciso momento levantó el brazo, apuntando el reloj directamente hacia mí. Y el tiempo se detuvo. Todo a mi alrededor enmudeció. El viento cesó, los sonidos de la noche desaparecieron, e incluso mi propio corazón parecía no latir más. Era como si estuviera atrapado en un vacío sin tiempo, sin aire. Y entonces habló. Su voz no vino por los oídos, resonó dentro de mi mente, un susurro arrastrado, frío como la muerte. El tiempo me traicionó. Quise gritar, pero no pude. Dio un paso más y ahora estaba del otro lado de la ventana, dentro de la habitación. Entonces, habló de nuevo. «Te preocupas tanto por las horas, creo que necesitas un reloj». Me congelé de miedo. El vidrio no impidió su paso. Como una sombra densa, atravesó la materia sólida y ahora estaba ahí, a pocos metros de mí, el reloj tintineando en su mano cadavérica. Extendió la mano hacia mí, tratando de alcanzarme un reloj antiguo, pero no tuve el valor de mover un músculo, mucho menos de tomar el objeto. El terror me sofocaba. Sentí mi cuerpo congelado, mis pulmones sin aire, mi visión oscureciéndose. Y entonces, un golpe en la puerta del cuarto me despertó del trance. «Papá». La voz de Hugo. Mi hijo estaba despierto. También estaba escuchando algo. La figura frente a mí levantó lentamente la cabeza. Giró el rostro hacia la puerta. Algo dentro de mí se rompió. No sé de dónde saqué fuerzas, pero corrí hasta la puerta y la cerré con llave antes de que Hugo entrara. «Regresa a tu cuarto. Ahora». Mi voz salió más desesperada de lo que me hubiera gustado. Escuché a Hugo retroceder, dudoso. Detrás de mí, el reloj tintineó nuevamente. Me di la vuelta, y había desaparecido. La habitación estaba vacía, solo el silencio y el vestigio de un olor extraño en el aire. Algo parecido a metal viejo y tierra mojada. Todo mi cuerpo temblaba. Mis rodillas casi fallaron cuando volví a la cama. Ana Rosa seguía durmiendo, sin darse cuenta de nada.
Pero yo sabía que aquello no había terminado. Ya no era un simple comerciante obsesionado con las horas. Ahora, el tiempo estaba en mi contra. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, los ojos fijos en la puerta, esperando el menor ruido, el menor movimiento en la oscuridad. Pero nada sucedió. El silencio era aún más perturbador. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, finalmente sentí el cuerpo relajarse. Ana Rosa despertó bostezando, sin darse cuenta del infierno por el que había pasado. Hugo, por otro lado, me miraba con desconfianza. «Papá, ¿qué pasó anoche? Te veías asustado». Quise mentir, quise decir que solo era una pesadilla, pero lo que vi, lo que sentí, no era un sueño. «Nada, hijo, solo fue una noche difícil». Hugo no pareció convencido, pero no insistió. Yo no respondí. Después, en la tienda, traté de ocuparme, aferrarme a la rutina, pero sabía que estaba siendo vigilado. Cada vez que miraba por el vidrio, sentía que él estaba ahí. Invisible, pero presente. El reloj aún latía dentro de mi cabeza, incluso en el silencio. Por la tarde, decidí que necesitaba respuestas. Fui hasta la antigua relojería. La pequeña tienda ahora pertenecía al nieto del relojero muerto, Mateo, un hombre de mediana edad que mantenía el negocio funcionando, aunque los tiempos fueran otros. El olor a madera vieja y grasa impregnaba el aire. Mateo me recibió con una sonrisa cansada. «Andrés Luis, qué sorpresa. ¿Necesitas alguna reparación?» «En realidad, necesito preguntar algo sobre tu abuelo». Su sonrisa desapareció. El tema parecía pesar sobre él. «¿Mi abuelo?» «Sí, la gente dejó de hablar de él, pero yo recuerdo las historias. Murió trágicamente, ¿no es así?» Mateo asintió. «Sí, fue en un día de fiesta». La torre del reloj de la plaza dejó de funcionar de repente. Él siempre fue un hombre obsesionado con el tiempo, con la precisión. Fue allá solo, diciendo que resolvería el problema antes de que llegara la medianoche. Pero algo salió mal. Antes de llegar a la iglesia, iba con prisa y una carreta venía rápido. Lo atropellaron, no hubo tiempo. Era día de fiesta, el pueblo estaba lleno de gente. Una confusión por todos lados. Dicen que el conductor intentó esquivarlo, pero los caballos no obedecieron. En vez de eso salieron corriendo pisoteando a mi abuelo y luego las ruedas de la carreta, que iba cargada con baúles y cosas pesadas, le pasaron por encima. Fueron muchas heridas internas y murió antes de que pudieran llevarlo a un buen hospital en la capital. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Atropellado? Sí, pero lo extraño. Mateo bajó la voz. Fue que el reloj de bolsillo, ese que nunca soltaba, se encontró intacto al lado del cuerpo. ¿Qué hora marcaba? Mateo dudó. Las 9 en punto. Mi corazón se aceleró. Era exactamente la hora detenida en el reloj que el espectro cargaba. Algunas personas dicen que fue un accidente, otras que algo lo hizo detenerse en medio de la calle, como si estuviera viendo algo espantoso justo frente a él. Y eso lo hizo morir. El tiempo lo traicionó. Las palabras resonaron dentro de mí. El tiempo me traicionó. Mateo suspiró, alejándose. «Pero, ¿por qué quieres saber esto ahora?» Tragué saliva. «Creo que ha vuelto». El hombre me miró, confundido, pero también asustado. «¿Qué?» «Lo vi a tu abuelo. Me está persiguiendo». El rostro de Mateo palideció. «¡Santo Dios!». Se volvió rápidamente hacia un armario y revolvió algunos cajones hasta sacar de ahí algo pequeño y metálico. Un reloj de bolsillo, similar al del espíritu, pero sin el cristal agrietado. Esto perteneció a mi abuelo. Es el reloj gemelo de aquel que fue enterrado con él. Lo puso en mi mano. El reloj aún funcionaba. «Tómalo. Tal vez esto pueda apaciguarlo». Yo no sabía cómo un objeto podría ayudarme,
pero agarré el reloj como si fuera mi última esperanza. Esa noche, cuando cerré mi tienda y caminé de vuelta a casa, él me estaba esperando en la esquina. Los ojos negros me taladraban. El reloj en su mano brilló bajo la luz pálida de los postes. Tic-tac. Pero esta vez no retrocedí. Tomé el reloj que Mateo me dio y lo levanté. Mira, ya tengo un reloj. Ya no tienes que preocuparte por mí. La sombra se detuvo. El silencio era insoportable. El aire se volvió denso, pesado. Miró el reloj, luego a mí. Por un instante pensé que iba a avanzar, pero entonces algo cambió. Sus ojos, vacíos y profundos, parecieron ver algo más allá de mí. Y entonces, en un instante, desapareció. El aire volvió a circular. El reloj en mi mano estaba frío, pero intacto, y su sonido era el único ruido en la habitación. El relojero, al fin, había desaparecido. Esa noche, todo quedó tranquilo, y nunca más vi a ese espíritu atormentado, al menos no directamente. A pesar de eso, siento dentro de mí que esto no ha terminado. Una mañana, cuando el reloj que Mateo me dio de repente dejó de funcionar, comencé a sentirme observado y juro que, por un instante, vi una silueta con ropa antigua parada fuera de mi tienda. Ese día, cerré la tienda más temprano antes del almuerzo y corrí a la relojería de Mateo para arreglarlo. Por la tarde, con el problema resuelto, comencé a sentirme mejor. Pero hasta hoy siento que si este reloj se descompone, el espíritu del relojero del pueblo volverá. Es una certeza que tengo en mi corazón, como si no hubiera nada más que pudiera hacer. Solo me queda rezar y quizás tratar de ser menos obsesivo con las horas para ver si alejo la presencia de este fantasma y, quién sabe, me deje en paz. Buenas noches, raza. Me llamo Tobías, tengo 33 años hoy, pero la historia que voy a contar sucedió cuando tenía apenas 22 años, en 2014, hace 11 años. En ese entonces, vivía en la Ciudad de México y trabajaba como pasante en una empresa, pero mi padre estaba gravemente enfermo, internado en el hospital local, y me hizo una petición que no pude rechazar: volver al interior y cuidar de nuestro rancho, para que la propiedad no quedara abandonada, y por él, mantener la tradición de nuestra familia, pues mis hermanas menores no estaban logrando cuidar de todo solas, y era comprensible. Mi hermana más chica, en ese entonces, tenía apenas 16 años. Pero esa decisión cambió mi vida y me hizo vivir una historia espeluznante que pensé que era cosa solo de película, pero acabé descubriendo que era muy real. ¿Sabes? Nunca pensé que volvería al rancho para quedarme. Crecí allí, corriendo entre los cultivos y ayudando a mi padre. Pero cuando cumplí 18 años, dejé la vida rural para estudiar en la capital. Volví algunas veces, en visitas breves, pero nada que me hiciera sentir nuevamente parte de ese mundo. Eso hasta que mi padre enfermó. Enrico, mi padre, siempre fue un hombre fuerte, de esos que nunca se enferman, que siempre están de pie antes de que salga el sol y solo paran cuando la luna ya está alta en el cielo. Cuando mi madre, Marta, me llamó diciendo que estaba internado en la capital, sentí un peso en el pecho. Era grave, muy grave. Necesitas volver, Tobías. Tu padre te quiere aquí. Necesitamos un hombre en casa, dijo ella, con la voz cargada de cansancio. Y eso hice. Arreglé mis cosas y regresé al rancho, que parecía igual y a la vez diferente. Graciela y Lidia, mis hermanas, estaban allí. Graciela, con sus 19 años, ya había asumido buena parte de las responsabilidades de la casa. Era ella quien cocinaba, se encargaba de las cuentas, viajaba para ver a nuestro padre e intentaba mantener todo en orden. Lidia, aún con 16 años, estudiaba y ayudaba en lo que podía. A pesar de ser joven,
Era atenta y sensible, como si percibiera cosas que los demás ignoraban. Tan pronto como llegué al rancho de nuestra familia, mi madre se fue a la capital definitivamente para acompañar a mi padre de cerca, viniendo rara vez al rancho. El trabajo en el rancho era pesado, pero no me importaba. Pasaba los días cabalgando por los campos, coordinando a los trabajadores y organizando la cosecha. Sebastián y Julián, los dos empleados en los que mi padre confiaba, me ayudaban a mantener todo funcionando. La sequía de ese año había sido cruel, pero aún teníamos buenos cultivos de maíz y sorgo y el ganado estaba bien alimentado. Las primeras noches fueron tranquilas. El rancho, como siempre, se dormía temprano. El único sonido era el canto de los grillos y el silbido del viento pasando por los árboles. Pero fue en la tercera noche que algo extraño sucedió. Había decidido trabajar hasta más tarde, usando el tractor para adelantar el trabajo en el campo. El cielo estaba oscuro, sin luna, y solo los faros de la máquina iluminaban los campos. El rugido del motor llenaba el silencio y ya comenzaba a sentir el cansancio en los brazos cuando la vi. Una mujer parada entre las hileras de maíz. Por un instante, pensé que era alguna vecina que, por alguna razón, había venido al rancho. Estaba inmóvil, observándome. El vestido blanco ondeaba con el viento y su cabello largo brillaba bajo la luz débil. Apagué el motor y bajé del tractor. «Hola», llamé esperando que respondiera. Pero ella no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa extraña, hermosa, pero incorrecta. Antes de que pudiera dar un paso más, una ráfaga de viento levantó polvo entre nosotros y, cuando miré de nuevo, había desaparecido. Me quedé parado allí, sintiendo un frío extraño en el estómago. El aire parecía más pesado. Sabía que nadie desaparecía así, sin más ni más. Pero tal vez lo había imaginado. Volví a casa inquieto. Lo comenté con Graciela y Lidia, esperando alguna explicación. «Debe haber sido alguna muchacha del rancho vecino», dijo Graciela, pragmática como siempre. Lidia, por otro lado, se quedó pensativa. «En medio de la noche, sola en el campo, no sé, Tobías». Decidí no pensar mucho en eso. Había demasiado trabajo para preocuparme por cosas sin importancia. Pero, la noche siguiente, ella volvió. La segunda noche fue diferente. Sabía que algo no estaba bien, pero traté de ignorarlo. El rancho me necesitaba y el trabajo nunca terminaba. Estaba enfocado, concentrado, tratando de no pensar en aquello. Aún así, cuando llegué al área del campo, el sentimiento de inquietud se apoderó de mí nuevamente. El campo estaba vasto, iluminado por las luces del tractor, pero esta vez algo parecía pesar en el aire. Mientras conducía la máquina, una presencia me acompañaba, como si los ojos de alguien estuvieran observándome. Miré a los lados, pero no vi nada. De repente, una sombra pasó rápidamente entre las hileras de maíz. No era el viento, no era un animal, era algo humano. Detuve el tractor inmediatamente y, con el corazón latiendo fuerte, bajé. La oscuridad parecía más densa ahora, como si el campo se hubiera vuelto un lugar extraño e imponente. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de mantener la calma, pero mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Y entonces ella apareció, la mujer, la muchacha del vestido blanco. Surgió ante mí, como si hubiera salido de la propia tierra. Sus pies no tocaban el suelo. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero y al mismo tiempo, algo dentro de mí fue atraído hacia ella, como si estuviera hipnotizado. Sus ojos eran luminosos, como si estuvieran reflejando la luz de las estrellas. Pero había algo de insano en su mirada. No parecía humana. Ya no. Fui hacia ella, como si una fuerza invisible me atrajera. No sabía lo que estaba haciendo,
pero mis pasos eran lentos y firmes. Cuando me acerqué, ella no dijo una palabra, solo sonrió de manera enigmática. «Yo ya te he visto antes, ¿no es así?», pregunté, mi voz fallando. Ella asintió con la cabeza y su cabello negro se balanceó suavemente. No era una respuesta, sino algo más, como si me estuviera invitando a continuar. Casi sin darme cuenta, di unos pasos más hacia ella. Ella no se alejaba, estaba como si esperara algo. Quería tocarla, hablar con ella, saber quién era y por qué estaba allí. Entonces, ella se detuvo y finalmente escuché su voz. «Eres Tobías, ¿verdad?», dijo, con una voz suave, pero, al mismo tiempo, extraña, como si viniera de lejos. «Sí, soy yo. Entonces, ¿hablas?», bromeé tratando de romper el hielo. Ella se rió y comenzamos a platicar un poco. Me preguntó sobre el rancho, preguntó cómo estaba mi padre, y por unos minutos nos quedamos allí, conversando en medio de la noche, como dos personas normales. Sentí que estaba, quizás, conociendo a una persona agradable, una muchacha bonita que parecía vivir en la región. Comencé a perder el miedo, pero entonces, como si la realidad hubiera cambiado, una sensación de peligro se apoderó de mí. El campo ya no parecía tan familiar. El viento, antes suave, se volvió cortante, y la oscuridad a nuestro alrededor se extendió como un manto. Miré hacia un lado, pensando haber oído algo, y de repente, ella se alejó rápidamente, corriendo hacia el bosque más adelante, en el borde del campo. Me quedé parado allí, el corazón latiendo descompasado. No pude entender lo que había sucedido. Fue como si ella hubiera sido un sueño o una ilusión. Volví al tractor, aún aturdido, y comencé a trabajar de nuevo. Pero la sensación de que algo estaba mal no me dejó. Miraba los campos vacíos alrededor y sentía que ella estaba allí, en algún lugar, observándome. Cuando terminé el trabajo, la noche estaba más oscura y el viento más frío. Pasé por el establo para ver los caballos y luego volví a casa. Graciela ya estaba en la cocina, haciendo la cena, y Lidia estaba sentada a la mesa, con una mirada distante. No dijeron nada sobre lo que pasó, pero yo sabía que la presencia de ella aún estaba conmigo. La verdad es que ya no podía olvidar lo que había visto. Cuando cerraba los ojos, la imagen de aquella mujer con el vestido blanco se repetía en mi mente, siempre más vívida. La sonrisa, los ojos y el vacío en su mirada. La noche siguiente, el miedo era palpable, pero no quería ser dominado por él. Decidí que iba a enfrentarla. Si era solo una muchacha del rancho vecino, podría descubrirlo. Si era algo más, bueno, entonces tendría que saber qué estaba pasando. Eso era lo que me motivaba a volver al campo esa noche, sin dudar. Estaba preparado para lo que fuera, pero lo que encontré fue mucho más de lo que podría imaginar. Sabía que ya no había vuelta atrás. Su presencia me persiguió durante todo el día, como una sombra que se cernía sobre mí. Incluso cuando estaba en casa, con Graciela y Lidia, sentía el peso de aquello. Ella estaba allí, invisible a los ojos de todos. Pero yo podía sentirla, como si me estuviera observando todo el tiempo. En las noches siguientes, no la vi de cerca, pero veía una silueta vestida de blanco caminando a lo lejos. Comencé a pensar que tal vez sí era una muchacha del rancho vecino. Tal vez salía a caminar porque se aburría. Tal vez no volvió a hablarme porque no le caí bien. Pero, a pesar de estos pensamientos, había algo más, algo que no sé explicar, pero me inquietaba. Pasados algunos días, no dudé. Después de ayudar a Graciela con la cena y asegurarme de que Lidia estuviera bien, preparándose para dormir, decidí que iría a los campos de nuevo. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba los campos
haciendo que todo fuera aún más sombrío. Con cada paso que daba hacia el tractor, el miedo aumentaba, pero también una sensación de urgencia. Necesitaba entender qué estaba pasando, necesitaba saber quién era ella. Y allí estaba ella, en el mismo lugar donde la vi por primera vez, en medio de las hileras de maíz. El vestido blanco, casi translúcido a la luz de la luna, reflejaba la suavidad del viento. Parecía no tener edad. Su piel blanca y pálida era casi etérea, como si estuviera en otro plano. Ya no sabía si era real o un producto de mi mente, pero sabía que estaba allí. Esta vez no sonrió, no hizo nada. Simplemente se quedó observándome. El miedo se apoderó de mí, pero había algo hipnótico en esa mirada, algo que me hacía querer acercarme. Era como si supiera algo que yo no sabía, como si quisiera contarme algo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con la voz entrecortada, pero la respuesta no llegó. Ella no dijo nada, solo me miró fijamente, en silencio. Mi mano temblaba cuando intenté dar un paso más hacia ella, pero antes de que pudiera llegar, una ola de frío profundo me envolvió. Era un hielo que penetraba la piel, algo que no debería existir en una noche como aquella. El aire a mi alrededor parecía denso, opresivo, como si el tiempo se estuviera distorsionando. Casi no podía respirar. Ella no parecía afectada. Simplemente se quedó allí, con sus ojos fijos en mí, y sentí un impulso, un deseo de ir hacia ella, de tocarla. Algo dentro de mí clamaba para que la siguiera, para que entendiera la verdad detrás de aquella mujer. Estaba completamente envuelto, pero antes de que pudiera dar un paso más, una corriente de viento violenta levantó la tierra del suelo y cegó mis ojos. El sonido del viento era ensordecedor, y cuando finalmente pude abrir los ojos de nuevo, ella había desaparecido. Fue cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Ella no desapareció solo porque huyó. No, desapareció porque no era de carne y hueso. Como una ilusión, se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Alrededor del lugar donde estaba, una niebla fina comenzó a surgir del suelo, y pronto todo el campo estaba cubierto de neblina. Me quedé allí, paralizado, tratando de entender lo que acababa de suceder. El frío persistió en mi cuerpo, un frío que no podía explicarse, como si una parte del mundo real hubiera sido arrancada y reemplazada por algo distorsionado. El viento aún estaba fuerte, pero sabía que no era solo eso. Algo se había perdido en esa noche. Algo estaba fuera de lugar. Decidí irme, correr a casa. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que estaba perdiendo el control sobre la realidad. El miedo comenzó a transformarse en algo más sombrío, más profundo, algo que no podía explicar. Era como si me estuvieran jalando hacia algún lugar, hacia algo que no debería existir. La sensación de que ella aún estaba allí, observándome, esperando, nunca se disipó. Llegué a casa jadeando, con la mente acelerada. Graciela ya estaba despierta, esperándome. Me miró con una expresión de preocupación. «Tobías, ¿qué pasó? ¿Te ves diferente?» No sabía qué decirle. No quería que supiera lo que estaba pasando. No quería que viera el miedo en mis ojos. Me forcé a sonreír, tratando de tranquilizarla. Pero ella parecía percibir algo más. No era tonta, sabía que algo andaba mal, pero no preguntó. Solo me hizo un gesto para que me fuera a dormir. Me acosté en la cama, pero no pude descansar. Cerré los ojos y, de alguna manera, supe que esa noche no sería la última vez que vería a aquella mujer. Me seguiría, y no sabía si podría escapar. Esa noche fue la peor que he vivido. El miedo que me envolvió no era solo psicológico, sino algo palpable, físico. Sentía el presagio de la muerte en el aire, como si una sombra pesada se hubiera apoderado de todo. Al despertar, el sol se estaba poniendo,
tiñendo el cielo con tonos rojos y naranjas, pero dentro de mí solo había un vacío helado, un miedo creciente que no desaparecía. Su presencia nunca se alejaba. No necesitaba verla para saber que estaba allí, observándome. En los campos, en el rancho, dentro de casa, en cada rincón, parecía estar esperándome. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era, lo que era sueño y lo que era pesadilla. Las paredes del rancho se estaban cerrando sobre mí y ya no sabía cómo escapar. Esa noche no pude controlarme. Decidí volver al campo. Sabía que algo me esperaba allí, como si una fuerza invisible me atrajera hacia ese lugar, como si fuera mi única oportunidad de entender lo que estaba pasando. Sabía que las cosas estaban más allá de lo que podía comprender, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba enfrentarla a ella. Era como si mi propia cordura estuviera en juego. Llegué al campo antes de que la noche cayera por completo. La luz de la luna iluminaba todo con una suavidad cruel. El aire estaba denso, pesado, y el olor a tierra mojada parecía impregnado en mis pulmones. El viento estaba quieto, y la oscuridad parecía tragarse cada pedazo del campo. Estaba completamente solo, pero la sensación de que ya no estaba solo era abrumadora. Me preparé para lo peor. El tractor estaba parado en la esquina del campo, como si me estuviera esperando. Sin decir una palabra, lo encendí. El sonido del motor cortó la quietud, pero la sensación de silencio profundo que siguió fue aún más perturbadora. No sabía qué esperar, no sabía qué iba a encontrar. A lo lejos, una tormenta comenzó a formarse, y los sonidos de los truenos comenzaron a hacerse más fuertes y cada vez más cercanos. Cuando pensaba en salir del campo, pues la lluvia estaba llegando y parecía ser un temporal feo, con vientos fuertes, me detuve de repente. De pronto, la vi. Apareció ante mí, en el mismo lugar donde la había encontrado la primera vez. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. La muchacha del vestido blanco parecía más cercana, más real, y al mismo tiempo, menos humana. Sus ojos, antes brillantes e hipnóticos, ahora estaban vacíos, como si la luz en ellos se hubiera apagado. Su expresión era de tristeza, de desesperación, como si estuviera atrapada en algún lugar del que no podía escapar. Ya no estaba esa sonrisa enigmática. Ya no estaba invitando, solo llorando. Esa era la parte más terrible. Nunca pensé que un ser así pudiera existir. Comencé a oír un sonido de sollozo ahogado en medio de los truenos cada vez más fuertes. Era el sonido de alguien que llevaba mucho tiempo perdido, tratando de comunicar algo que no podía ser dicho. No sabía qué hacer. Mi cuerpo temblaba, pero una fuerza mayor parecía guiarme. ¿Qué te pasó? ¿Qué quieres de mí? Mi voz salió débil, casi un susurro, pero sabía que ella me oía. Sabía que me entendía. No respondió. En lugar de eso, su figura comenzó a distorsionarse. Los contornos de su cuerpo se volvieron difusos, como si estuviera siendo arrastrada fuera de la realidad. Quería correr, pero mis pies estaban como pegados al suelo. Mi mente no podía pensar bien. El campo alrededor parecía estirarse infinitamente, y el viento, que antes estaba quieto, ahora se agitaba en una tormenta furiosa. El sonido de ramas quebrándose, hojas siendo arrastradas por el viento, aumentó en intensidad hasta ser ensordecedor. Fue entonces que algo sucedió. Vi la verdad. Ella comenzó a deshacerse, como si el propio espacio a su alrededor estuviera rasgado. El campo se estaba distorsionando a mi alrededor, y me di cuenta, por primera vez, que ella no era una mujer viva. Era una figura maldita, condenada a vagar por este mundo, atrapada entre la vida y la muerte. Su figura comenzó a desaparecer en pedazos, como si la propia tierra estuviera tratando de tragarla.
A cada segundo, su forma se volvía más y más indefinida, hasta que explotó en una nube de sombras. No sabía qué hacer. Mi mente estaba al borde del colapso. Su imagen aún estaba frente a mí, pero ahora estaba cambiando. La nube de sombras se disipó lentamente. Era como si su verdadera forma estuviera siendo revelada. Vi a una mujer, pero también algo mucho peor. Algo más sombrío, más antiguo, algo que no debería haber visto, con un rostro cubierto de arrugas y facciones que no parecían totalmente humanas. La piel ya no era clara y hermosa, sino que parecía podrida, llena de manchas oscuras, heridas como un cuerpo en descomposición. Quise vomitar. Me mareé. También había un olor horrible, un olor a muerte. No podía mirarla, pero mis ojos no podían desviarse. Estaba paralizado. La tormenta aumentó, como si el propio campo hubiera sido poseído, y entonces, en un destello de luz, el escenario a mi alrededor se apagó. Fui lanzado hacia atrás con una fuerza que casi me hizo perder la conciencia. El campo estaba vacío de nuevo, como si nada hubiera sucedido. Me quedé parado allí, mi mente sin pensamiento alguno, por minutos que parecieron fuera del tiempo. Entonces, comencé a levantarme despacio. Todo mi cuerpo dolía. ¿Qué fue aquello? ¿Un rayo? ¿Un ataque de una entidad sobrenatural? No podía decirlo. El viento había cesado, y el tractor estaba parado. La luna llena iluminaba el campo nuevamente. El cielo estaba sin nubes ahora, pero la sensación de terror era palpable. Sabía que ella estaba allí, pero ya no la veía más. Mi respiración estaba jadeante y el pánico se apoderó de mí. Sabía que ya no estaba seguro. Ella me había mostrado la verdad y, ahora, sabía que nunca más sería el mismo. Pero en ese momento, algo en mí se quebró. Sabía que no podría seguir viviendo de esa forma. La casa, el rancho, todo parecía demasiado pequeño para lo que estaba enfrentando. Estaba siendo consumido por la presencia de aquella mujer, por la sensación de estar siendo perseguido. Tenía que llegar hasta el final, enfrentar aquello de una vez por todas, o sucumbir a esa sombra que me devoraba. El campo estaba de nuevo en silencio, pero algo era diferente. El viento se había detenido. La luna estaba escondida detrás de nubes espesas. No estaba solo, pero algo me decía que ella estaba allí. Y ahora ya no tenía miedo. Entonces vi a la mujer por última vez. Miré hacia atrás y estaba allí, de pie, pero ya no era una figura fantasmagórica y triste. Tenía una expresión diferente, más sombría, más cargada de odio y sufrimiento. Sus ojos estaban vacíos, como si todo el sufrimiento que había experimentado a lo largo de su existencia ahora fuera dirigido a mí. No me dijo nada, pero de alguna manera lo sabía. Sabía que estaba condenada a esa existencia, a vagar por la tierra sin descanso. Estaba atrapada, así como yo estaba atrapado en esa visión. Pero yo no podía ser parte de eso. No podía ser arrastrado al abismo con ella. El miedo ahora estaba mezclado con una sensación de tristeza profunda. Ella no quería estar allí, no más de lo que yo quería verla. Sentía una conexión con ella, algo que me hacía querer ayudarla, pero sabía que no podía. Era un alma perdida, un alma que estaba más allá de cualquier redención que yo pudiera ofrecer. Con un esfuerzo que pareció quitarme toda la fuerza, cerré los ojos y di el último paso. Me alejé de ella, ya no con miedo, sino con una sensación de aceptación. Sabía que, al hacer esto, estaría rompiendo el vínculo que existía entre nosotros dos. Ya no iba a permitir que ella se apoderara de mi vida, que se quedara en mi mente, atormentándome con cada sombra. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba allí. El viento, aunque leve, comenzó a soplar de nuevo,
y la noche volvió a su curso normal. Volví a casa sin mirar atrás. Al día siguiente, busqué ayuda. Nunca fui un hombre religioso, pero sin dar explicación a nadie, le pedí al padre del pueblo que viniera a bendecir el rancho y el campo. Mis hermanas encontraron aquello extraño. Solo les dije que era bueno bendecir las cosas en un momento difícil como el que nuestra familia estaba viviendo. Me miraron raro, pero no discreparon. Entonces, la vida continuó. Graciela y Lidia no mencionaron nada sobre lo que pasó, como si, de algún modo, supieran que necesitaba silencio, espacio para recuperarme. No hablé sobre la mujer, ni siquiera con ellas. Ya no necesitaba eso, pero en algún lugar dentro de mí, sé que la dama del campo aún está allí, guardando sus propios secretos, esperando al próximo ser que cruce su camino. Yo había escapado, pero ¿realmente había escapado? No estoy seguro, porque hasta hoy sueño con una mujer vestida de blanco, parada en medio del campo, igual que la primera vez que la vi. En el sueño ya no soy joven. He envejecido los años que he vivido hasta aquí, pero ella sigue siendo la misma. Entonces, me mira y señala con su mano como si quisiera decirme algo. Parpadeo rápidamente y desaparece. Me despierto asustado, con el presentimiento de que es una advertencia, un presagio sobre mi futuro. Hoy vivo en la ciudad. Mi padre desafortunadamente falleció. Tiempo después mi madre vendió el rancho, la sequía, los problemas acumulados. Todo era demasiado para ella. Llegamos a la conclusión de que era lo correcto hacer. Pero, por más que intente ignorarlo, las sombras de aquel campo siguen persiguiéndome. Buenas noches, comunidad. Hoy quiero desahogarme y contar una historia extraña que me pasó hace 20 años, en 2005. Una historia que me enseñó que no todos los que mueren descansan en paz, por más que hagamos oraciones. Todavía recuerdo la primera vez que pisé el rancho Luz de Luna. La mañana estaba tranquila, el cielo claro como el cristal y una leve brisa bailaba entre los árboles. Era un escenario perfecto, como algo que se ve en una postal de México, pero que pronto sería marcado por una presencia que ninguno de nosotros esperaba. Me llamo Juan y en aquella época era recién contratado en el rancho. Vengo de un pueblo pequeño, donde los días se arrastran como una víbora perezosa al sol. Pero el rancho, el rancho es diferente. Aquí, los días están llenos de trabajo duro, pero hay algo acogedor, simple y, al mismo tiempo, grandioso en la inmensidad de las tierras. Llegué al rancho con mi esposa Lucía, que siempre fue muy práctica y tranquila. Nunca se quejó de nuestro nuevo hogar en el campo. Ella, con sus 23 años en ese entonces, estaba emocionada con lo que la vida en el rancho nos traería. La casa donde vivimos en el rancho era sencilla, de piedra y adobe, con una cocina que exhala el olor de la comida típica mexicana, principalmente de las tortillas que ella misma hace con todo el cuidado y amor. En los primeros días, todo fue muy tranquilo. El trabajo comenzó temprano. Yo, como nuevo empleado, fui encargado de cuidar el ganado y los campos. No había prisa, solo la rutina lenta y constante de la vida rural. El rancho tiene una gran área de pastoreo, rodeada por muros bajos de piedra, y una enorme área de cultivo que ocupa buena parte de la tierra. Aquí, todo gira en torno al ganado y la agricultura. Los patrones, dueños del rancho, viven en la ciudad. Venían raramente, solo para resolver algunos negocios. Eso nos dejó con la responsabilidad de cuidar todo por aquí. Al principio, la soledad no me molestaba. Tenía el trabajo y a Lucía para compartir los días. No echábamos de menos la compañía. Era el tipo de vida que, tal vez por ser nueva para nosotros, parecía hasta demasiado tranquila. Durante la primera semana, hice amistad con algunos trabajadores que venían a ayudar de vez en cuando, aunque todos parecían algo distantes.
Siempre conversábamos sobre el trabajo, las cosechas, el ganado, pero algo en la gente de aquí hacía que evitaran tocar ciertos temas. Las conversaciones parecían siempre desviarse cuando el nombre de Luan surgía. Luan era un nombre mencionado solo en susurros, como si evocar el pasado trágico fuera algo a evitar a toda costa. Pronto supe que había sido un empleado muy querido del rancho, pero que su muerte, hace algunos años, había marcado para siempre el lugar. Murió de forma violenta, en un accidente con un toro muy bravo. Lo ocurrido dejó una sombra sobre el rancho, pero nadie parecía querer hablar sobre los detalles. En aquellos primeros días no le di mucha atención a la historia. Como hombre sencillo y directo, nunca fui dado a la superstición o fantasías. Lo que sí sabía era que, al contrario de lo que me habían contado, Lucía estaba empezando a percibir algo extraño. Ella hablaba de noche, con cierta preocupación, sobre sentir algo en el aire. No era miedo, sino una sensación extraña, una presencia. Decía que algo andaba mal, pero tampoco sabía qué exactamente. Yo siempre la tranquilizaba, diciendo que era solo la soledad del campo, la mente perezosa creando fantasías. Al final, la vida en el rancho exige mucho trabajo, y el cansancio hacía que nuestra atención se volcara en otras cosas. El día de trabajo seguía normalmente. Me levanté temprano, como siempre, para cuidar el ganado. El sol aún estaba bajo en el horizonte, cuando fui hasta el corral a verificar la salud de los animales. Lucía aún estaba en la cama, descansando después de una noche de sueño interrumpido. Fue cuando vi, por primera vez, una sombra a lo lejos, cerca de la cerca. Una figura encapuchada, que parecía moverse de forma fluida entre los arbustos. Lo que más me llamó la atención fue su altura. Me acerqué, pero la figura desapareció tan rápidamente como apareció. Pensé que fuera uno de los otros trabajadores, o incluso alguien del vecindario, pero algo en mi pecho me dijo que no lo era. No sé si fue el escalofrío que recorrió mi espalda, o la forma en que la sombra se escondió, pero algo andaba mal. Yo, como cualquier hombre escéptico, traté de racionalizar aquello, pensando que podría haber sido una ilusión causada por la bruma de la mañana. Decidí no contarle nada a Lucía en ese momento. Ella ya estaba preocupada con las cosas extrañas que sentía, y yo no quería que se asustara más. Sin embargo, la sensación de incomodidad no me dejó durante todo el día. Sentía como si estuviera siendo observado. Esa noche, después de un día agotador, la inquietud aumentó. Lucía ya no estaba tan tranquila. Ella, como siempre, dormía con un crucifijo colgado en la cabecera de la cama, pero aquella noche se volvió hacia mí y dijo, con voz baja, «Juan, sé que no lo crees, pero hay algo aquí, algo que no es natural». No me contó lo que había sentido, pero su mirada lo decía todo. Yo no lo creí, pero una parte de mí no pudo dejar de pensar en la figura que vi por la mañana. La noche en el rancho, aunque silenciosa, parecía más densa, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. No lo sabía, pero el verdadero comienzo de una historia terrible estaba a punto de apoderarse del rancho Luz de Luna. En los días que siguieron, traté de no prestar atención a esa sensación incómoda. El trabajo en el rancho Luz de Luna era arduo, y apenas tenía tiempo para pensar en otra cosa que no fuera el ganado, el mantenimiento de las cercas y las tareas diarias. Pero por más que intentara ignorarlo, aquella sombra que vi cerca del corral seguía rondando mis pensamientos. Lucía también parecía más inquieta. Siempre fue una mujer fuerte, pero noté que andaba más callada. Durante las comidas, evitaba comentar sobre lo que sentía, pero su mirada lo decía todo. En la tercera noche después de la aparición, me despertó en medio de la madrugada. «Juan, ¿oíste eso?», susurró con la voz temblando. Estaba demasiado cansado para entender de inmediato lo que quería decir.
Parpadeé varias veces, tratando de enfocar en la oscuridad del cuarto. El viento golpeaba contra la ventana, y afuera todo parecía silencioso, pero entonces lo oí. Un crujido seco resonó por el rancho, seguido por un ruido más bajo, como si algo se hubiera arrastrado por la tierra. Me levanté rápidamente, agarré mi linterna y fui hasta la puerta. Lucía se quedó atrás, aferrada a la cobija. Cuando abrí, el frío de la madrugada me envolvió como un manto. Miré alrededor, tratando de encontrar algo fuera de lo normal. El corral parecía intacto, los graneros cerrados, pero entonces me di cuenta de que el portón principal del cercado estaba de par en par. Se me erizaron los pelos. Estaba completamente seguro de que lo había cerrado antes de dormir. Siempre lo revisaba 2 veces. Era un hábito mío. Y aunque lo hubiera olvidado, el portón no era ligero. El viento no podría haberlo abierto así. Me acerqué despacio, iluminando el suelo de tierra con la linterna. Había huellas allí. Marcas profundas, hundidas en el barro, yendo y viniendo del portón. Y entonces, cuando levanté la luz hacia la cerca, sentí que mi cuerpo se paralizaba. En la parte superior de uno de los postes de madera había una marca profunda, como si algo afilado hubiera pasado por allí. Y lo más extraño, era una marca en forma de garras. Respiré hondo, tratando de alejar la idea ridícula que comenzaba a formarse en mi mente. Tal vez fuera un animal, alguna bestia grande que se había enredado allí. Pero dentro de mí, algo susurraba que yo sabía la verdad. Poco a poco, extraños acontecimientos se volvieron rutina. En el corral, los animales comenzaron a comportarse de manera inusual. El ganado, que siempre había estado tranquilo, se inquietaba durante la noche, mugiendo y agitándose sin motivo aparente. Algunos toros se negaban a entrar en los establos después del atardecer, mirando hacia la oscuridad como si vieran algo que yo no podía ver. Una de las vacas, una de las más fuertes y saludables del rancho, fue encontrada muerta cierta mañana, con el cuello torcido de forma grotesca. No había marcas de dientes, ni indicios de ataque de depredadores. Solo aquel cuello roto y la expresión aterrorizada en el rostro del animal. Eso me puso en alerta. Nunca fui un hombre que se asustara fácilmente, pero aquello no era normal. Esa noche, Lucía me pidió que nos fuéramos. «Ya no quiero quedarme aquí, Juan. Este rancho tiene algo malo. ¿No lo sientes? ¿No lo ves?» «Son solo coincidencias, Lucía. Un animal murió, el ganado está nervioso, pero eso pasa en cualquier rancho». Se quedó en silencio por un largo rato. Yo sabía que no la estaba convenciendo. En el fondo, ni yo mismo creía en mis palabras. Pero entonces, en la madrugada siguiente, todo cambió. Me desperté con un ruido fuerte del lado de afuera, como si alguien estuviera golpeando la puerta de nuestra casa, con fuerza. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado. Agarré mi linterna y corrí hasta la puerta. Lucía, esta vez, no intentó detenerme. Abrí de golpe, esperando encontrar a alguno de los empleados, o tal vez hasta un intruso. Pero no había nadie allí. Solo el viento silbando entre los árboles y huellas en la tierra, llegando hasta la puerta. Huellas grandes, descalzas, y que se detenían justo en el umbral. Pero lo peor fue cuando levanté la linterna y vi la marca en la puerta. Era un rastro de sangre, 3 marcas largas, como si unas garras hubieran sido arrastradas por la madera. A partir de ese momento, supe que ya no había cómo negarlo. El rancho no era un lugar común. Algo, o alguien, estaba tratando de hacerse presente. Y fuera lo que fuera, no quería dejarnos en paz. Después de aquella noche, Lucía apenas podía dormir. Yo tampoco. Aunque tratara de actuar como si nada estuviera pasando, mi cuerpo sabía la verdad. El rancho estaba embrujado. Durante el día, todo parecía normal.
El sol brillaba sobre los campos vastos, los caballos relinchaban en el cercado, los empleados seguían su trabajo, pero, en cuanto caía el crepúsculo, el aire se volvía más denso. El viento se volvía diferente, trayendo consigo un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y sangre vieja. En la semana siguiente, algo aún más perturbador sucedió. Estaba volviendo de los establos cuando me di cuenta de que el portón del cercado estaba abierto otra vez. Contuve la respiración, sintiendo un escalofrío en la nuca. Caminé despacio hasta allí, la linterna temblando un poco en mi mano. Fue entonces cuando lo vi. En medio del campo, parado como una estatua, había un hombre. La luz de la luna iluminaba su silueta, pero no parecía real. Su ropa era antigua, de un tono descolorido, como si fuera parte de la propia niebla que cubría la tierra. Yo sabía quién era antes incluso de que mi cerebro lo procesara. Luan. Se me secó la boca. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en el pecho, en los oídos, en la garganta. Quería correr, gritar, rezar, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Fue cuando levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran agujeros oscuros, vacíos, sin vida. Pero lo que me hizo estremecer fue lo que vi en su cuello. Una marca profunda, como si algo lo hubiera aplastado por completo. El cuello estaba torcido, colgando hacia un lado, de la misma manera en que lo encontraron aquella mañana, años atrás. Era lo que decían todos los más viejos del lugar. Luan, susurré sin ni siquiera darme cuenta. El espíritu inclinó la cabeza aún más, como si me reconociera. Entonces sonrió. No una sonrisa humana. Era una sonrisa distorsionada, errónea, como si su boca ya no supiera cómo moverse. De repente, las puertas del establo detrás de mí se abrieron solas con un estruendo. Los caballos comenzaron a relinchar desesperados y oí el ruido de algo corriendo por la tierra. Me volví por un instante, solo un segundo. Pero cuando miré de vuelta al campo, ya no estaba allí. A partir de aquella noche, las cosas empeoraron. El ganado huía sin explicación, como si algo invisible lo estuviera tocando. Aparecían huellas en el lodo cerca de la casa, pero nunca había nadie alrededor. El ruido de algo pesado caminando por el establo resonaba en la madrugada. Y entonces vinieron las voces. Oía que me llamaban por mi nombre cuando estaba solo. A veces, viniendo del viento que soplaba por el pasto. Otras veces, susurradas del lado de afuera de la casa, en medio de la noche. Cierta madrugada, Lucía se despertó gritando. Corrí hasta el cuarto y la encontré sentada en la cama, llorando. «Estaba aquí, Juan», sollozaba. «Lo vi». «¿Quién, Lucía?» «Aquel hombre». Se me heló la sangre. «¿Qué hizo?», pregunté, arrodillándome a su lado. «Estaba a tu lado, de pie, mirándote mientras dormías». Sentí que se me revolvía el estómago. «¿Cómo era?». Ella dudó, tragó saliva. «El cuello», murmuró bajito. Su cuello estaba torcido. En ese momento, tuve la certeza absoluta. Luan había vuelto. Y no quería solo atormentar el rancho, quería algo de mí. Después de aquella noche, mi mente ya no tuvo descanso. El rancho estaba diferente. El viento ya no soplaba de la misma manera. El olor de la tierra parecía pesado, y hasta los animales parecían sentirlo. Los caballos relinchaban sin motivo, los perros aullaban en la madrugada, y yo ya no dormía. Lucía insistía en que nos fuéramos. «Esto no está bien, Juan. Este rancho está maldito. Ese hombre, ese Luan, no se ha ido». Yo sabía que ella tenía razón. Pero ¿a dónde iríamos? El rancho era nuestro trabajo, nuestra casa. Para empeorar, los patrones llegarían en pocos días y yo necesitaba hacerme cargo del trabajo. Fue entonces que las cosas empeoraron. Cierta mañana, salí a revisar los animales. El sol aún no había salido por completo,
y la niebla cubría los campos como un velo fantasmagórico. Al acercarme al corral, sentí un olor fuerte a hierro y putrefacción. Apresuré el paso, sintiendo un nudo formarse en el estómago. Fue cuando lo vi. 3 toros muertos, cubiertos de cortes profundos, como si algo los hubiera despedazado. Mis rodillas se debilitaron. La cerca estaba intacta. No había huellas en el suelo. Nada que explicara lo que podría haber hecho aquello, excepto él. Oí un ruido detrás de mí y me volví rápido, con el corazón en la garganta. La niebla se movía como si alguien estuviera allí, entre los árboles. Algo se escondió en la penumbra, observándome. «Luan», murmuré. El viento sopló con fuerza, y entonces la risa comenzó. Baja, arrastrada, viniendo de todos lados al mismo tiempo. No esperé para ver nada más. Corrí de vuelta a casa, sintiendo el aire pesar a mi alrededor, como si algo invisible tratara de agarrarme. Yo sabía que aquello era una advertencia. ¿Pero una advertencia para qué? Esa noche, cerré con llave todas las puertas y ventanas. Lucía temblaba de miedo, sosteniendo un rosario en la mano. «Él no va a parar, Juan». Me quedé despierto hasta tarde, sentado en la silla de la cocina, sosteniendo la escopeta. El tiempo parecía no pasar. El silencio de la madrugada era absoluto, hasta que... toc, toc, un golpe bajo en la puerta trasera. Toc, toc. Me levanté despacio, la escopeta firme en las manos. «¿Quién está ahí?», pregunté, aún sabiendo la respuesta. Silencio. Un silencio vivo, como si algo me estuviera escuchando. Y entonces los golpes se hicieron más fuertes. Toc, toc, toc. Lucía gritó desde el cuarto. La vela en la mesa se apagó de repente. Un olor a tierra mojada y sudor invadió la casa. De repente, la puerta se abrió sola, y allí, en la oscuridad del lado de afuera, él estaba parado. Luan. Su cuerpo estaba inclinado, el cuello torcido, los ojos vacíos como agujeros en la oscuridad. No se movía, solo miraba, y entonces dio un paso hacia adentro. Fue en ese momento que me di cuenta de la verdad. Luan no quería solo atormentar el rancho, quería llevarse a alguien con él. Él me señaló, sin pensar. Disparé. Sí, disparé a un fantasma. Lucía gritó. Hasta hoy no sé por qué lo hice. ¿Por qué apreté el gatillo contra un hombre que yo sabía que estaba muerto? Yo temblaba, aterrorizado. Solté el arma en el suelo. Luan permaneció inmóvil frente a mí, con su cuello torcido, roto. Dio una sonrisa macabra y desapareció. A partir de ese día yo sabía que estaba marcado. Luan quería venganza y yo aún le había disparado. Él estaba muerto y yo le había disparado, en lugar de tratar de ayudar a su alma. Lucía lloraba con sollozos y me di cuenta, mirándola, que si quería tener un futuro, tener hijos y vivir en paz, necesitaba salir de aquel lugar. Al día siguiente, arreglamos nuestras cosas y nos fuimos. Pedí la renuncia a mis patrones. Expliqué por teléfono que habíamos tenido una emergencia y necesitábamos irnos. Gracias a Dios, el rancho tenía teléfono en la casa principal y pude salir con la frente en alto, sin ningún compromiso con aquel lugar. Nos llevó casi todo el día a arreglar todo y conseguir que un hombre del pueblo viniera a buscar nuestras cosas con una carreta. Al final del día, cuando finalmente partimos, miré hacia atrás y juro que vi la figura de Luan señalándome en la puerta del rancho, mientras el cielo estaba enrojecido. La oscuridad se apoderaba de la tierra. De repente desapareció. Sentí un escalofrío y nunca lo olvidé. Hoy, trabajo en otro rancho. Ya tengo 2 hijos y Lucía vive feliz. Los niños la hicieron olvidar lo que vivimos. Ella se divierte cuidando de ellos, de la casa y de las tareas de la cocina en el rancho en el que trabajamos hoy, que está bien lejos de aquel lugar. Pero en cuanto a mí, cuando cierro los ojos para dormir, aún sueño con Luan, parado en la puerta, sonriendo. En el sueño,
Tengo la escopeta en la mano, pero no puedo disparar. Falla. Entonces, Luan comienza a reír mucho, alto, y desaparece en una niebla oscura, riendo. Me despierto aterrorizado, sintiendo una presencia en el cuarto, pero cuando enciendo la luz, no hay nadie. Ya he hecho de todo, hasta busqué un sacerdote. Le conté mi historia, y me bendijo. Me dijo que orara y pidiera perdón al alma de Luan, pero siento que él no quiere perdonar a nadie. Su espíritu está lleno de odio, y yo lo ofendí. Vivo esperando el día en que lo veré de nuevo, porque sé que volverá para cobrar esa ofensa, aunque sea el día de mi propia muerte.